La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Estamos rodeados de personalidades que creen que la vida es una batalla sin cuartel, en la que las ganancias de unos significan las pérdidas de otros. No es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. No es cierto. De hecho, si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. Por tanto, no es el 39%, es del entorno del 3%. Y no es verdad que nuestra relación comercial esté desequilibrada. No hablo de España, que lo saben ustedes mucho mejor que yo. La balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en bienes y en servicios está prácticamente a la par. Les comunico que vamos a recanalizar 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aquellas industrias y empresas cuya actividad pueda verse mermada por este shock arancelario y que puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda. Por ejemplo, estoy pensando en la industria del automóvil, que evidentemente, sobre todo la industria de los componentes, puede ayudar a otros sectores en los que Europa va a invertir durante los próximos años muchos recursos económicos. The defense cooperation that we have with the Americans is also very important, and when we have the white paper, then we are also thinking about what more can we do for our own defense industry. But we need to diversify our portfolio so that we would have capabilities to produce here. La mayor amenaza para la estabilidad europea son las políticas de Estados Unidos. Esta guerra comercial injustificada, pero también las distintas amenazas de uso de la fuerza, de no respeto al derecho internacional que están padeciendo pues países como Dinamarca. La primera ministra de Dinamarca ha tenido hoy que trasladarse a Groenlandia a defender el derecho de los groenlandeses a no sufrir amenazas. Pensamos que a una guerra comercial global hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Por eso, desde aquí quiero hacerle un llamamiento al Gobierno de España a activar con carácter inmediato el artículo 128 de la Constitución española, que dice con total claridad que toda la economía, todos los sectores estratégicos del país están subordinados al interés general. En primer lugar, la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Es muy importante decir que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. A Nemzetközi Büntetőbíróságról kell beszélnem. Magyarország úgy döntött, a magyar kormány úgy döntött, hogy kilépünk onnan. You've just taken a bold and principled position on the ICC, and I thank you, Victor. This is not only important for us, it's important for all democracies. Les anuncio que vamos a registrar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, empezando por la central nuclear de Almaraz. ¿Para qué? Para que se vote, porque creemos que existe una mayoría para aprobarla.
y la presentamos en defensa de nuestra autonomía estratégica, en defensa de nuestra seguridad de suministro. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Pues ya hemos llegado al final de la semana. Buenos días, mis amigos, buenos días, mis gentes de la cafetera, muy buenos días a todos. Un buen momento para saborear un buen y largo sorbo de café. El primer y euforizante mejor momento del día. Bueno, quizá algunos de vosotros lo estéis escuchando este programa en otros horarios. Seguro que lo estáis haciendo porque el 90%, el 90 y tantos % de los oyentes de la cafetera llegan en diferido. Así que seguramente muchos de vosotros ni siquiera lo estáis escuchando por la mañana. Pero hola a todos. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué semana? He llegado agotado. Ayer lloraba mucho en la sobremesa. No me voy a quejar ya otra vez porque ayer ya dediqué suficiente. Ayer ya me quejé para todo el mes. Pero sí, ha sido una semana muy intensa porque tuvimos visita aquí en la cafetera. Ahora vamos a repasar un poquito, que tengo algunos momentos ahí reservados. Pero esta semana tuvimos la visita del ministro de Asuntos Exteriores, de José Manuel Álvarez. Tuvimos la visita de Rosalén al estudio, que llenó de música la cafetera, llenó de emoción, de sensibilidad de este estudio. Y eso, a pesar de que siempre es muy estresante, pues compensa luego con creces. O sea que me he quejado mucho, que no debería quejarme tanto. O sea, lo que pasa es que, ya lo contaba ayer, que es muy estresante cuando tenemos semanas así, porque tiene que estar todo preparado, hay muchas cosas que pueden salir mal, y claro, que se te caiga la emisión, como nos pasó, teniendo un ministro sentado en la silla de al lado, es una cosa siempre incómoda, por lo menos. Pero, queridos amigos, así es la gloria. No, lo pasamos muy bien y además nos dejaron momentos muy interesantes y reflexiones muy interesantes que nos permiten entender mucho mejor la actualidad, mucho mejor, con muchos más matices y además rellenar el alma, rellenar el espíritu, gracias también a la música, a la conversación, a la charla. Una vez le pregunté a Leo Bassi. Leo Bassi, además de cómico, es doctor en filosofía y es un buen amigo al que aprecio y quiero mucho. Y le pregunté una vez qué íbamos a hacer. Fijaos, era con una crisis, ante la crisis económica del 2008, y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo va a salir mal. Nos dicen por tierra, mar y aire que todo esto va a camino del desastre. Y me dijo, conseguir una guitarra, una buena botella de vino y un grupo de amigos. Y es la única, la gran fórmula. Así que esta es nuestra guitarra, se llama La Cafetera. Este es nuestro grupo de amigos, es la comunidad, y la botella del vino ya la pone cada uno. Pero sí, queridos amigos, esto es La Cafetera. Bueno, pues hemos tenido una semana muy interesante y hoy tenemos cosas muy interesantes de las que hablar aquí en La Cafetera. Vamos a hablar sobre los libros, la voz de los libros. ¿Sabéis que no siempre se leyó en silencio? ¿Que antes los libros se cantaban en alto? Fue una transformación gigantesca porque pasó de convertirse de un acto público a un acto íntimo, silencioso, ensimismado, y cambió completamente la manera incluso del cerebro de afrontar la literatura. Lo vamos a hablar con Maribel Riaza. Tiene un libro que se llama La voz de los libros y lo vamos a comentar aquí en la cafetera. También vamos a hablar en plata o plomo de un cortometraje que es imprescindible, os lo digo. Además está gratis en YouTube, lo podéis ver. Se llama Free Fall, son 19 minutos, pero nos habla del capitalismo salvaje, exacerbado. Bueno, nos permite, lo vamos a hablar en plata o plomo, nos permite reflexionar en torno a este tiempo que estamos viviendo tan lleno de contradicciones, ¿no? Para que veáis una sinopsis, os hagáis una idea. Retrata a un grupo de corredores de bolsa en Londres durante los atentados del 11 de septiembre. Uno de ellos tiene la intuición de que es un atentado y deciden operar contra todas las empresas, contra todos los índices bursátiles, y eso le permite ganar millones en minutos. Y entonces ahí se produce la gran contradicción, la gran paradoja. Te puedes estar beneficiando, celebrando la muerte,
la caída de las Torres Gemelas, el atentado, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, la preocupación del globo entero. Entonces es una reflexión contada, súper bien contada. Son 20 minutitos, es muy rápido de consumo. Luego lo vamos a hablar con Ana Pastor, que os invitamos a charlar. Hablaremos de la prensa internacional, también cómo han retratado las noticias de estos días. Sigue habiendo debate en España a cuenta del rearme, la sentencia de Dani Alves. Hay muchas cosas que están encima de la mesa. Y luego en videojuegos haremos un pequeño ejercicio vintage. Nos vamos a ir del 2000 al 2004. Fue un tiempo, en solo 4 años, sucedieron tantas cosas, la irrupción de las consolas a lo bestia, Internet empezaba a expandirse, empezaron a extenderse algunos juegos en línea, algunos de los que, pues los que seáis un poco jugones y de mi generación, pues seguramente los recordaréis como en un pequeño ejercicio de nostalgia que nos gusta hacer siempre mucho con Cuñat, porque nos permite mirar un poquito para atrás y recordar aquellos maravillosos años en los que disfrutábamos de los videojuegos con tanta intensidad. O sea que hoy tenemos un gran programa preparado, más todo el capítulo de actualidad. Y además podemos repasar un poquito lo que ha ocurrido en la semana. Pero como sabéis, esta semana ha estado señalada por la declaración de Donald Trump en la que impone unos aranceles a todo el planeta y esta guerra comercial que ha provocado toda una sacudida en los mercados. Es lo que señala esta mañana precisamente el diario El País en su portada, mientras el ABC nos dice que la Unión Europea está abogando por negociar con Donald Trump, pero Macron llama a dejar de invertir en Estados Unidos. De pronto nos ha empujado con Donald Trump con estas iniciativas directamente a la economía del siglo XIX. El crack de los aranceles lleva el caos a las bolsas mundiales, dice el periódico El Mundo, mientras La Vanguardia dice que las bolsas se desploman en Estados Unidos por temor a la recesión. Y mientras tanto, aquí en España, Pedro Sánchez presenta un plan de acción inmediata para tratar de frenar el impacto de los aranceles. Según el periódico La Razón, según la prensa conservadora, es un plan engañoso. Pero estas medidas económicas que anunció, lo que sí que tienen es algo de letra pequeña. Y que ayer escuché con mucha atención para vosotros la rueda de prensa donde Pedro Sánchez presentaba estas medidas. Y hay que observarla con lupa, porque no dio puntada sin hilo. Fijaos en este asunto que deslizaba Pedro Sánchez, sugería la reconversión que deberían hacer algunas empresas que se encuentran amenazadas, por ejemplo, las que fabrican componentes para los automóviles. Sabéis que esta es una de las empresas, no porque al mercado español del automóvil nos afecte mucho los aranceles, no vendíamos mucho a Estados Unidos, pero todo el sector de componentes, de piezas, de fabricación de piezas, se lo vendíamos a otros países que sí van a estar muy afectados por esos aranceles. Entonces probablemente sufra nuestro propio mercado. Bueno, pues Pedro Sánchez sugería una reconversión a esas empresas. ¿Y sabéis en qué dirección? Insinuaba que se adaptasen al nuevo y goloso mercado que anuncia la Unión Europea. Podéis imaginar a qué se estaba refiriendo. Al mercado de las armas. Les comunico que vamos a recanalizar 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aquellas industrias y empresas cuya actividad pueda verse mermada por este shock arancelario y que puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda. Por ejemplo, estoy pensando en la industria del automóvil, que evidentemente, sobre todo la industria de los componentes, puede ayudar a otros sectores en los que Europa va a invertir durante los próximos años muchos recursos económicos. Bueno, nunca Estados Unidos había lanzado un paquete de medidas de esta tensión que haya provocado esta tensión tan extraordinaria en todo el mundo. Han sido tan altos tan altos los aranceles que dice va a imponer, que no entraba dentro de los cálculos. Claro, la Unión Europea dice que empezará a negociar ahora, se ha tomado su tiempo, lo mira con cautela, eso sí, hay mucha escenificación, todo el mundo aparece muy preocupada ante los medios de comunicación, aunque todo el mundo sospecha que estamos ante una negociación que coloca el estándar muy alta el señor Trump para rebajarlo en alguna medida posteriormente. Pero Estados Unidos ha presentado este muro proteccionista con el que está buscando resucitar, pues que haya empresas que sí se trasladen a Estados Unidos porque será más barato producir allí, donde se intentarán buscar nuevos acuerdos y espera también lograr el reconocimiento
de la clase obrera norteamericana, porque esta decisión solamente puede entenderse en esas dos esferas. Por una parte, la económica, pero también la política. Aunque está intentando reforzar a la industria nacional y aumentar los ingresos del Estado, también está generando muchas incertidumbres sobre el efecto que puede tener a largo plazo, pero esto, más allá de eso, también tiene un posicionamiento como líder político. Primero, que le permite presentarse como alguien que desafía el orden económico global en defensa de los intereses de Estados Unidos, y también es una declaración de intenciones con la que pretende acercarse a todo ese cinturón industrial de los Estados Unidos, que además es crítico con los productos extranjeros, que siente como ha estado siendo perjudicado durante tantos años. Bueno, pues defiende ahora esta escalada en las tarifas. Hay quien cree que todo esto se enmarca en una estrategia de Donald Trump para movilizar a sus bases, a los trabajadores industriales, a los sectores afectados, enfatizando ese proteccionismo económico y también buscando toda esa narrativa de que el comercio internacional perjudica a Estados Unidos, debilita su industria, aumenta el desempleo. Quizá porque está pensando en un nuevo mandato. Estaban especulando ayer mucho los analistas en todo el planeta. Bueno, pues con este lío, ayer anunciaba Pedro Sánchez la respuesta y también hacía una reflexión. Estamos rodeados de personas que entienden la vida en esta dinámica, que la vida es un combate. Estamos rodeados de personalidades que creen que la vida es una batalla sin cuartel, en la que las ganancias de unos significan las pérdidas de otro. Quienes piensan así intentan convencernos de que mejorar la dignidad laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras es contrario al interés empresarial. Nos dicen que luchar contra el cambio climático frena el crecimiento económico, que la llegada de migrantes es mala para el interés general, que apoyar las políticas sociales es contraproducente para el desarrollo económico. Nos dicen que si las mujeres ganan poder, estatus, los hombres lo van a perder automáticamente. E insisten en que la prosperidad de otros es incompatible con la del nuestro. Hay que reconocer que esta forma de pensar conecta bien con nuestras emociones, porque es intuitiva, es primaria y puede llegar a ser correcta en contadas ocasiones. Pero la ciencia y la historia, si algo nos han demostrado, es que en la inmensa mayoría de los casos es falsa y dañina. Bueno, pues el presidente Donald Trump impondrá una tasa general del 20% a todos los productos de la Unión Europea, del 31% a Suiza, del 10% a Reino Unido. Utiliza una fórmula de cálculo que ha sido muy cuestionada por todos los economistas. Dicen es un cálculo fantasioso. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, allí mismo en la rueda de prensa desmintió algunos de los datos utilizados por Donald Trump. Porque no es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. No es cierto. De hecho, si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. Por tanto, no es el 39%, es del entorno del 3%. Porque era en lo que se basaba Donald Trump para justificar esta imposición de cargas. Estas cifras alegaba, dicen los economistas sin fundamento, que es la mitad de las cargas que esos países imponen a Estados Unidos. Bueno, pues ayer fue desmentido por todos los interlocutores. Y mientras tanto, no se han anunciado nuevas medidas para México ni Canadá. De momento mantienen el 25%, pero para las importaciones que no cumplen el Tratado de Libre Comercio. Así que mantienen la relación con ellos. Ayer lo celebraba Claudia Sheinbaum, se permitía celebrarlo, decía, bueno, nuestra relación, nuestro país es respetado en el mundo. Y creo que hemos logrado una relación de respeto. Yo creo que hoy es muy importante decir que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial. Preferencial, en efecto, porque mientras tanto la Unión Europea pues se muestra muy preocupada, aunque dispuesta a negociar. Veremos en qué
se concretan esas negociaciones, pero Ursula von der Leyen decía vamos a responder a los aranceles porque si tocan a uno, nos tocan a todos. I know that many of you feel let down by our oldest ally. Yes, we must brace for the impact that this will inevitably have. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. Europe has the largest single market in the world, 450 million consumers. That is our safe harbor in tumultuous times. And Europe will stand at the side of those directly impacted. We have already announced new measures to support the steel and cars sectors. Claro, me decía un economista ayer, igual es que no habíamos entendido las reglas de este nuevo mundo todavía, porque que son ninguna. En esta locura que hemos estado defendiendo del capitalismo desbocado, del neocapitalismo, este loco que se ha empezado a imponer desde Silicon Valley, nosotros los que estamos en las redes lo conocemos perfectamente. Un día estás en una plataforma y al día siguiente te cambian el acuerdo y te la cierran con todas tus fotos de la infancia dentro. Pues es exactamente lo que ha hecho Estados Unidos. Ha cambiado las reglas del juego de un día para otro. Si queréis jugar en mi mercado, a partir de ahora subo los precios y los pongo 2 veces más caro. ¿Qué es lo que pensáis que hace Uber? ¿Qué es lo que pensáis que han hecho todas las plataformas desde que las conocemos? Por cierto, incluso las de Twitter. Cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Bueno, eso es el capitalismo desbocado. Por eso el capitalismo desbocado no era una buena idea. Claro, todo tiene consecuencias para los mercados, porque de pronto nos vamos a encontrar con un montón de tasas de impuestos, va a provocar que se compre mucho menos, eso va a hacer que se venda menos, por lo tanto implica desempleo, dificultades, a pesar de las medidas de la contundencia anunciada por el gobierno. Ayer, Enrique Santiago criticaba los aranceles, pero también otras amenazas que ha proferido Estados Unidos. Esta guerra comercial injustificada, pero también las distintas amenazas de uso de la fuerza, de no respeto al derecho internacional que están padeciendo pues países como Dinamarca. La primera ministra de Dinamarca ha tenido hoy que trasladarse a Groenlandia a defender el derecho de los groenlandeses a no sufrir amenazas. La combinación de las amenazas y el uso de los aranceles contra Canadá, un socio de los Estados Unidos, no solamente un socio histórico, sino también un socio en la OTAN. Desde nuestro punto de vista, esto también cada vez que convierte en más inútil y prescindible la OTAN. Es evidente que la seguridad europea no puede depender de un país como los Estados Unidos, que ha designado a la Unión Europea y a todos sus países como adversarios, Ayer Enrique Santiago se pronunciaba en estos términos y efectivamente todo el arco político mostraba su preocupación por el impacto que puedan tener estos aranceles. Podemos pedía responder con mucha contundencia, expropiando incluso las viviendas a los fondos buitre. Pensamos que a una guerra comercial global hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Por eso, desde aquí, quiero hacerle un llamamiento al Gobierno de España a activar con carácter inmediato el artículo 128 de la Constitución española, que dice con total claridad que toda la economía, todos los sectores estratégicos del país están subordinados al interés general. En primer lugar, la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Pensamos que hay que darle a Donald Trump donde más le duele. Y lo único que le duele a Donald Trump son los intereses económicos de los ricos norteamericanos. También proponemos la expropiación de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España. Pero, mientras tanto, aquí el gobierno dice que sí, que tienen mecanismos para la respuesta. Lo decía José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, aquí en La Cafetera. La protección de la integridad del mercado único, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros consumidores, de nuestros agricultores, eso es nuestra prioridad en todo momento. Creemos que eso se hace mejor en una relación comercial con Estados Unidos, pero si no tenemos otra opción, desde luego que tenemos los instrumentos para defendernos. Y mientras tanto, todo el planeta mira con desconfianza lo que está sucediendo. Hasta Lula, desde Brasil, criticaba los aranceles propuestos por Estados Unidos. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio
e responderemos a qualquer tentativa de impor proteccionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Así que todo el mundo mira con preocupación las consecuencias que van a tener estos aranceles para las empresas, los trabajadores, despidos. Se habla de cosas terribles, se nos avecinan nuevos miedos, nuevas preocupaciones y ahora la Unión Europea se va a sentar a negociar. ¿Y qué es lo que va a negociar? Pues lo que me quitas de aquí, te puedo dar yo de allí, pero si tú me das esto, yo te puedo dar esto, y si no me quitas tanto, entonces ya te doy yo. Kallas dice que la Unión Europea compra mucho en defensa de Estados Unidos, que hay que empezar a diversificar, pero ¿qué creéis que le vamos a ofrecer a Donald Trump? The defense cooperation that we have with the Americans is also very important, and when we have the white paper, then we are also thinking about what more can we do for our own defense industry, because we are buying a lot from the Americans right now, but we need to diversify our portfolio so that we would have capability. Así que la jefa de la diplomacia europea está avisando de que en una guerra comercial nadie gana y pide diversificar las compras de armas en plena guerra comercial con Estados Unidos. Así que ya tenemos algo que ofrecerle a Donald Trump. No se preocupe, que le vamos a comprar más aviones, no nos ponga tantos impuestos, tantos aranceles. En fin, bueno, porque mientras tanto la política del miedo, la doctrina del shock sigue operando. Hay que temer más a Rusia que a Estados Unidos, nos dicen. Y el que ha amenazado a Groenlandia es Estados Unidos. Pero fijaos qué contradicción. Dice el secretario general de la OTAN que Rusia es un país peligroso, que Putin está descontrolado, que se necesita compromiso. Y cuando le preguntan, pero ¿y Estados Unidos que ha impuesto los aranceles? No, es que nosotros no hablamos de economía. I think the reception will be very positive. This is not a meeting about, of course, the economic issues and subjects. It will be. We are really focused. The focus here of all 32 is how to defend NATO territory against the Russians, our long-term threat. Aquí estamos para discutir cómo vamos a defender el territorio que protege la OTAN de los rusos. No me vengan con historias. Y mientras tanto vemos retrocesos extraordinarios en materia de derechos civiles, en materia de justicia. Hungría anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional. El ultra Viktor Orbán lo anuncia además en presencia de Benjamin Netanyahu, que está de visita por el país y que no va a ser detenido a pesar de la orden cursada contra él. A Nemzetközi Büntetőbíróságról kell beszélnem. Magyarország úgy döntött, a magyar kormány úgy döntött, hogy kilépünk onnan. Meggyőződésünké vált, hogy ez egy politikai bírósággá alakult. Y mientras tanto, Netanyahu agradece a Viktor Orbán ese gesto de solidaridad y dice: esto defiende a las democracias del mundo. You've just taken a bold and principled position on the ICC, and I thank you, Victor. This is not only important for us, it's important for all democracies. El genocida se frota las manos. Qué terrible, os contaba esta semana. Es que es un asunto tan indigerible, es una ignominia de tal dimensión. Os contaba que el otro día estábamos viendo aquí el programa. En casa no tenemos televisión. Claro, yo tengo en el estudio un montón de monitores, un montón de televisores, un montón de cosas, pero una vez se cruza la puerta del estudio y se entra en el cuarto de estar, a través de la terraza, y en casa vivimos en una paz absoluta, lo cual hace que María no vea los telediarios como tal y se mantiene informada tanto está en las redes sociales, se entera más o menos de cómo está el cotarro, pero digamos que no tiene esa exposición que tenemos el 99% de los ciudadanos. Y lo vive con bastante tranquilidad todo. Claro, lo que se vive en este estudio es completamente diferente. Y entonces entró a charlar un rato y de pronto ven los monitores que estaban poniendo imágenes aéreas tomadas por un dron de cómo han convertido una ciudad gigantesca, esa cárcel a cielo abierto que era Gaza, miles de niños asesinados, cómo lo han convertido en una escombrera. Todos los edificios destrozados por los bombardeos, la gente andando sin destino, sin lugar, como muertos sobre la tierra, animales comiéndose cuerpos, cadáveres, las imágenes, padres llevando cuerpos destrozados en brazos de criaturas pequeñas, la salvajada que está cometiendo el pueblo de Israel, la salvajada tan extraordinaria que está protagonizando, el genocidio tan salvaje que está protagonizando
Benjamin Netanyahu, sin apenas disidencia interna, sin apenas voces que tengan la suficiente fortaleza para sacar a un tipo que está cometiendo actos tan absolutamente despreciables a los ojos de todo el planeta delante de nosotros, en nombre de un Estado, no un grupo terrorista, no de espaldas no, en nombre de un Estado, de un pueblo que sufrió tanto y que esté golpeando de esta manera a la conciencia colectiva de todo el planeta, que va a quedar una herida por décadas por la inacción, porque no hemos hecho nada mientras estábamos observando esto, es totalmente indigerible. Es una auténtica vergüenza. Pero bueno, vivimos en tiempos en los que se impone la doctrina del shock, tenemos que tener muchas preocupaciones, muchos miedos, la convivencia es imposible, es inútil, nos dicen por todos lados, y un ejemplo lo tuvimos aquí precisamente. Europa tiene que ser armada, decían las voces europeas, para garantizar nuestra autonomía, nuestra política de disuasión. Le preguntábamos al ministro, ¿se puede disuadir a una potencia nuclear? ¿Qué es lo que tenemos que invertir para disuadir a una potencia nuclear como Rusia o como Estados Unidos? Porque podemos acabar enfrentados a Rusia y a Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer? Ellos tienen armas nucleares, pues vamos a comprar muchas más armas nucleares que ellos. Pero ¿en serio nos creemos que esto es posible? ¿En serio de verdad esta escalada tiene algún sentido? Pues fijaos si no tiene sentido que fue un momento que pasó más inadvertido en la conversación con Álvarez aquí en el estudio de La Cafetera esta semana. Cuando le preguntamos si él tenía kit de supervivencia, el que ha recomendado la Unión Europea, el que ha protagonizado las tertulias, los debates, las portadas de los periódicos durante todos estos días. Pues no tiene. ¿Usted tiene kit de supervivencia para sobrevivir 72 horas? Se nos están instalando No algunas tengo kit de cosas. supervivencia porque puedo garantizar a todos los españoles y españolas que en estos momentos no hay ninguna amenaza para la integridad territorial y la soberanía de España que necesite un kit de supervivencia. Este tipo de ejercicio. Pues a buenas horas, porque el miedo en el cuerpo ya se lo ha llevado la ciudadanía española. Es la primera vez que desde el gobierno se lanza un mensaje de esta naturaleza y con esa contundencia, pero nada que no supiéramos, nada que no se estuviera diciendo en este programa. Pese a todos los burócratas que desde Europa nos miran diciendo es que no estáis comprendiendo la dimensión del problema. No, es que se está teatralizando la dimensión del problema. Les puedo garantizar que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, ¿os acordáis? Una y otra vez, doctrina del shock. Así que, sí, vivimos en tiempos muy confrontados. Bueno, y mientras tanto, pues hemos tenido la visita de Rosalén aquí en La Cafetera, que hizo un alegato, una defensa. Vivimos momentos estupendos con ella. Vivimos momentos maravillosos. Rosalén, que defendía la memoria histórica esta semana. Es que has tratado siempre materias con muchísima sensibilidad social, porque has hablado de la memoria histórica, has hablado de... Y cuando justo las veces que la canta en Fosas, para mí es que es uno de los temas que más me revuelven por dentro. Supongo que porque lo he vivido en casa, ¿no? Pero, bueno, sabiendo cómo la sensibilidad está horrible que tengo, pero que no la quiero cambiar, sí, es que es algo que me duele mucho, no sé por qué. Pues quizá por eso, por la conexión, ¿no? que tenía con mi abuela y porque cuando la vi llevar una flor a la fosa, ¿no? Después de 80 años, es que con esa canción encontré la fosa de Justo, ¿no? En Arganda del Rey. Así que os invito a que recuperéis esa entrevista porque fue un momento maravilloso y compensa todas estas cuestiones. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha tratado la prensa internacional sobre nuestro país. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, ya sabéis que cada semana analizamos la proyección de la imagen de nuestro país a través de la prensa internacional y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Una semana en la que sigue siendo noticia todavía la
defensa, el rearme en España, y se resaltan las palabras de Margarita Robles, ¿no? Y también que los españoles prefieren soldados con palas más que con armas. Sí, la verdad es que todo el tema sobre el debate en defensa, el rearme, el aumento de presupuestos, todo esto es algo que sigue muy presente en los medios internacionales. Esta semana, por ejemplo, Reuters se hacía eco de las palabras de Margarita Robles, bueno, diciendo que sí, que España aumentaría su gasto en defensa y que cumpliría ese famoso 2% del PIB mucho antes que de 2029, pero bueno, pues subestimando, digamos, quitándole importancia a esas ideas, a esos compromisos que parecía que otros señalaban que incluso este mismo verano se alcanzaría, ¿no? Por ejemplo, Mark Rutte, que era lo que decía Reuters, insinuó que España cumpliría esta meta incluso este mismo verano, y Margarita Robles, bueno, pues enfriaba un poquito esas expectativas y destacaba Reuters que, bueno, se comprometía a alcanzar esta meta, pero sin fijar ningún tipo de calendario exacto, y dejando un poquito esta puerta abierta, un poco lo que destacaban numerosos medios de todo el planeta en este contexto, que es que en España, bueno, pues el gobierno tiene serias dificultades para llevar a cabo este aumento de presupuesto a pesar de sus compromisos. Pero es que fíjate que todo el asunto sigue en el foco de medios internacionales, y esta semana Le Monde, el primer diario francés, publicaba un artículo que era bastante llamativo, porque se titulaba así: los españoles prefieren los militares con palas más que con armas, ¿no? Y se hacía un poco eco de estos datos del Eurobarómetro, que, bueno, pues indicaban que los españoles son posiblemente los europeos menos preocupados o menos inclinados, digamos, a este lenguaje belicista y a este rearme, que realmente, bueno, pues no están tan preocupados por el tema de la seguridad, y bueno, pues en concreto el Le Monde recordaba que, claro, España no participó en la Segunda Guerra Mundial. España tuvo además 40 años de dictadura militar, y que en este sentido, pues el antimilitarismo es algo que está bastante anclado en digamos, en el espíritu colectivo, en la cultura española, y que además, dado, bueno, pues que las amenazas se encontraban en Rusia y estaban más centradas en los países del este, pues que la guerra parecía lejana, y en este sentido, pues que había una menor inclinación entre los españoles a comprar este discurso y esta percepción general de amenaza que muchos otros países europeos tenían. Y en concreto Le Monde destacaba, bueno, pues recordaba un poquito cómo el ejército español participó activamente, por ejemplo, en las labores para ayudar a las consecuencias, a paliar las consecuencias de la Dana, y en este sentido pues estaban con palas, ¿no? Y en este sentido pues ponía de relieve que los españoles eran favorables o preferían tener un ejército que se dedicara a este tipo de labores más que armado hasta los dientes para algún tipo de acción militar. Pero también, a pesar, luego había otro reportaje llamativo en Euronews, en la televisión europea, que frente a esta idea de que hay poca preocupación en España frente a las amenazas o a la posible guerra que en Europa se extienden, pues Euronews ponía de relieve que en España han aumentado un 200% la construcción de búnkers privados de seguridad, ¿no? De estos refugios un poco en los que se podría, bueno, pues sobrevivir en caso de ataque nuclear, o en fin, de esta cultura preparacionista. Bueno, pues al final sí ponía de relieve que algo había crecido en España, y de hecho visitaban y bueno, pues hablaban con una empresa que se dedica a este tipo de digamos, de búnkers o de refugios. Hablaban con él, explicaba que realmente habían tenido un aumento de pedidos de cerca del 200% solo en España, que también era una tendencia que se estaba dando en otros países europeos, pero que en España era llamativa, pues dado esta en teoría poca cultura preparacionista, pero que, bueno, pues que el discurso al final imperante en Europa pues había calado lo suficiente para que esto sí estuviera ahora mismo incluso fuera un objeto de mercado en España. Pues nada, ni tan mal construir búnker. Yo, de todas maneras, como sé que además este es un espacio que escuchan a menudo los corresponsales internacionales, habida cuenta de que hablamos de su trabajo, yo invitaría a que recuperasen la entrevista que mantuvimos esta semana con Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, porque quizá quita un poco de mitología en torno a las advertencias que escuchamos por tierra, mar y aire, y esto sí que fue no hay más preguntas, señoría. Usted tiene kit de supervivencia para sobrevivir 72 horas. Se nos están instalando algunas cosas. No tengo kit de supervivencia porque puedo garantizar a todos los españoles y españolas
que en estos momentos no hay ninguna amenaza para la integridad territorial y la soberanía de España que necesite un kit de supervivencia. Bueno, ojalá esto se hubiera repetido más a menudo, lo dijo aquí el ministro esta misma semana, pero ciertamente, bueno, la doctrina del shock, el miedo, pues claro, ¿cómo los españoles van a estar más preocupados por las armas que por las palas? Pero sí que hay otras cosas que también han llegado a la agenda internacional, de la prensa internacional, la vivienda. Barcelona es la zona cero del dilema europeo con la vivienda, lo dice el New York Times, Pai. Sí, nada menos que New York Times. Es verdad que la crisis de la vivienda en Barcelona ya había sido puesta en relieve por algunos otros medios internacionales. Bloomberg, sin embargo, por ejemplo, sin ir más lejos, se había hecho eco de la situación o de la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de recomprar la Casa Orsola, esta propiedad, bueno, que había sido, digamos, objeto que había sido comprado por un fondo, que iban a desahuciar a todos los vecinos y, bueno, pues que el Ayuntamiento había sido pionero en comprarla. El caso de New York Times va un poquito más allá y explica o pone a Barcelona, algo así, lo llama la zona cero del dilema de la crisis de la vivienda que vive toda Europa y advierte que esto es una situación que quizá en la capital catalana pues es especialmente aguda o crítica, pero que realmente está desarrollándose o que está creciendo en toda Europa y que además lo que destacaba el diario estadounidense es que está aumentando la desigualdad porque hace que la vivienda asequible esté realmente fuera del alcance de cada vez más personas, ¿no? Explicaba un poquito, pues algunos casos concretos de lo que pasaba en Barcelona, de cómo determinados fondos habían comprado viviendas o edificios con idea de convertirlos colocarlos o de rehacerlos para digamos, destinarlos al mercado del alquiler turístico o incluso del alquiler temporal, que es más rentable que el indefinido. Y bueno, pues explicaba que esto realmente había provocado una crisis de la vivienda significativa en la ciudad condal. Ponía de relieve un poquito como el alcalde Jaume Collboni había lanzado una serie de medidas de cierta contundencia, pues por ejemplo con la prohibición de licencias de Airbnb o poner un tope a los alquileres o esta compra también de la Casa Orsola como algún tipo de medida alternativa, pero lo que destacaba el diario estadounidense es que la situación es de tal amplitud, la crisis de tal amplitud que realmente va a obligar y está obligando a las administraciones a buscar nuevas vías de paliar o de proponer soluciones a esta crisis y más rápido, ¿no? Porque el diario estadounidense también se hacía eco de la tensión, del malestar social que esta crisis de la vivienda estaba generando en Barcelona y en general en toda España y en buena parte de Europa, y cómo pues cada vez se estaba aumentando la desigualdad y se estaba provocando una brecha que si no actuaban las administraciones públicas pues podía realmente generar mayores problemas sociales. Además, también en la prensa internacional se ha destacado de forma muy amplia la absolución de Dani Alves por violación y la polémica que ha provocado también, ¿no? Sí, la verdad es que la noticia, varios medios destacaban que había sido una noticia que había sorprendido a casi todo el mundo en España, ¿no? Esta decisión del Tribunal de Justicia de Cataluña de absolver al exfutbolista del Barcelona y de Brasil por esta condena que hace un poco más de un año fue condenado por violación, pues por el famoso caso que tuvo lugar en una discoteca de Barcelona. Esta decisión de anular la condena y de en cierta forma pues considerar que no había habido ningún tipo de violación por las contradicciones o las incorrecciones o inexactitudes que decían había habido en el testimonio de la víctima va a tener un impacto enorme, ¿no? Desde la CNN, The Guardian, el New York Times, Le Parisien, la BBC, Le Monde, USA Today, Sky News, Al Jazeera, es decir, lo han recogido multitud de medios por un lado, por la parte de la fama del futbolista, que fue un caso que provocó o que tuvo mucho relieve ya en su día desde la acusación, desde el juicio y desde la condena, que de hecho cuando se produjo la condena contra Dani Alves hubo varios medios internacionales que hablaron de triunfo del feminismo, y esta nueva, esta absolución ha llamado la atención y también es puesta de relieve por varios medios internacionales por, la indignación y la polémica que ha desatado, ¿no? Por ejemplo, RFI, la emisora francesa, recogía un poco
la perplejidad y, digamos, las denuncias y las críticas tanto de la abogada de la víctima de Dani Alves como de varios colectivos feministas, ¿no? que cuestionaban que esta absolución además se hubiera hecho pues cuestionando a la víctima y precisamente la fiabilidad del testimonio de la víctima. Y luego también Le Parisien, por ejemplo, hablaba de cómo se había convertido en un caso político, ¿no? Recogía las críticas de Irene Montero, de Ana Redondo, de Pablo Fernández, y ponía de relieve que había realmente generado mucha polémica y cierta indignación entre los colectivos feministas esta absolución del futbolista. Oye, también hemos visto polémica en torno al libro sobre José Bretón. Esto han destacado algunos medios internacionales hablando de la división, también de cómo se relanza el debate sobre la violencia vicaria, ¿verdad? Sí, la verdad es que, en concreto Libération, el diario francés, y luego la revista Elle, que se han hecho eco de cómo este libro, que parece que no va a llegar a ver la luz, ¿no? que ha sido suspendido indefinidamente por parte de la editorial, pero como el anuncio de la publicación de El odio, este libro escrito por Luis G. Martín, que intentaba, que es lo que destacaban los medios franceses, ¿no? Intentaba bucear en la cabeza de un padre que ha matado a sus hijos. Bueno, pues el anuncio de que se iba a publicar este libro había provocado una enorme polémica en España y había realmente generado una división, ¿no? Que había habido multitud de personas que habían señalado que el hecho de que no hubiera hablado con la víctima, que simplemente fuera un poquito la versión, o que únicamente el escritor hubiera hablado con José Bretón, con el parricida, pues esto realmente suponía una nueva, digamos, relanzar un nuevo caso de violencia vicaria, ¿no? Que en Francia lo llaman violencia de género por procuración. Y realmente, pues destacaban un poquito, recordaban los detalles del caso, que el asesinato no fue un caso que tuviera una enorme proyección o digamos un enorme impacto en los medios internacionales. Entonces explicaban un poco en qué habían consistido y cómo pues la publicación del libro había sido denunciada por la propia exmujer de Bretón y señalado como un nuevo caso de violencia vicaria, que era un concepto que así se introduce también en los medios franceses. Bueno, pues es la imagen proyectada por la prensa internacional de nuestro país. También una suerte de resumen de actualidad de los acontecimientos de esta semana. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales. Está siendo una semana infernal, me decía Ana Pastor. Buenos días. Sí, se acaba el mundo. No sé cuál de todos los titulares que provocan ansiedad quieres, pero sí, Trump no está ayudando demasiado a nuestra tranquilidad vital. Es que nos ha costado encontrar hoy algo que recomendaros, porque es verdad, están siendo unos días muy difíciles y no se puede seguir el ritmo. Creo que estás acabando todavía la serie Yellowstone, ¿no? Sí, me falta la última temporada, un par de capítulos y como me gusta mucho también quiero dedicarle tiempo, pero me has hecho una propuesta que no conocía y que es rápida de ver para quienes nos estén escuchando y que, oye, siempre yo busco conexión con el hoy y creo desde luego que esta propuesta la tiene. ¿Sabes lo que pasa? Que un oyente
me escribió y me dijo, todo esto que está ocurriendo con Donald Trump, de pronto una imposición de aranceles salvaje, el tipo de negociación despiadada de Wall Street o como hacen las tecnológicas, que un día estás navegando tranquilamente por Twitter, te cambian las condiciones del contrato y te han fastidiado y así somos las plataformas. Es el capitalismo en su versión más salvaje, igual que Donald Trump. Así, ahora nuevos aranceles, porque lo digo yo, y te cambian totalmente. Y entonces me puse a buscar documentales o cortometrajes que estuvieran relacionados con el capitalismo en su estado más crudo. Y me salió este Free Fall, está dirigido por Emmanuel Tenenbaum, es del año 2021. Yo no conocía a Tenenbaum, no ha hecho muchos trabajos, tiene otro cortometraje del año 2017 que se llama $2. Tiene una biografía rara porque es canadiense, no tiene una tradición así, pero sin embargo el nombre te suena mucho. Y entonces he descubierto este Freefall que está siendo muy comentado en lugares como TikTok, porque son 20 minutos de cortometraje, cuenta la historia profesionales financieros de tiburones durante el 11 de septiembre y está inspirado en hechos reales. Entonces esto me ha parecido alucinante. ¿Tú crees que siendo el 2021 podemos lanzar muchos spoilers o no? ¿O sigue siendo totalmente negativo y contrario? Sí, no. Bueno, vamos a dar el titular. Es un equipo económico que se dedica a comprar en corto y en largo, a hacer operaciones de bolsa. Es un equipo que entiendo se sitúa, ¿no?, en Inglaterra. Me da la sensación de que están trabajando en Londres, en la City. Eso ya habla de capitalismo salvaje. Y mientras están trabajando, una de las pantallas de televisión que les acompaña en el despacho muestra cómo de repente un avión se aproxima a las Torres Gemelas e impacta contra una de ellas. Y todo lo que ocurre detrás, mientras eso está pasando, cómo ellos gestionan la impresión que les da y seguir trabajando. Lads, look at that. Holy shit. Excuse me. What the hell is that? We're getting what seems to be a major... That looks like the World Trade Test, Steve. That's New York, isn't it? It's the Twin Towers, you dick. This is one of the World Trade Center towers in Manhattan. What? And it seems to be covered in what seems to be very... Sí, porque es un tipo joven que además está cuestionado en el trabajo, es un agente de bolsa que no ha tenido muy buenos resultados últimamente, es un chavalillo de la oficina y es el primero que dice, esto es un atentado, esto no es un accidente. Y entonces hay que hacer operaciones porque el mercado se va a desplomar. Y entonces se lanza al mayor negocio de su vida. Y es un exitazo brutal porque, claro, empiezan a desplomarse las bolsas. Entonces, la paradoja de todo esto es que lo que retrata es cómo está de deshumanizado el sistema económico. Porque tú estás viendo cómo se están haciendo ricos por la caída, porque han sido muy rápidos, porque han tenido la habilidad de ver antes que nadie que se trataba de un atentado, no de un accidente, que eso iba a tener consecuencias en la economía global, que esas consecuencias podían apostar en contra y que por lo tanto se podían enriquecer, ¿no? Pero claro, todo esto nos habla de la velocidad de la información, del impacto político que tiene, de la especulación como motor de crisis también, en un momento como ese, cómo se puede amplificar la crisis por la crisis y cómo la reacción de los mercados genera unos efectos secundarios alucinantes en la economía real, ¿no? Y luego todo esto del 11 de septiembre, que es una auténtica pasada, y el dilema moral ese que supone, ¿no? O sea, tú estás viendo cómo están muriendo miles de personas, pero tú estás ahí hinchándote los bolsillos. Entonces me parece que creo que lo refleja muy bien. Ha ganado un montón de premios, incluso aquí en España, en algunos festivales así de cortometrajes, porque son 18 minutos, o sea, es una cosa relativamente breve, pero... Y hablabas de todas las crisis, ¿no?, que refleja el corto en muy poco tiempo, pero hay una fundamental que la refleja de manera salvaje, que es la crisis de valores. Es decir, como estabas diciendo ahora, desde el punto de vista ético es insufrible ver cómo estás intentando hacer dinero durante una tragedia. Se me ocurren un montón de ejemplos posteriores donde ha seguido ocurriendo. La evolución, por tanto, no ha sido muy positiva, pero es verdad que la mirada de este director de Tenenbaum se centra mucho en ese personaje, en Tom, al que le desprecian en el trabajo, pero que tiene la visión de ser el primero, de decir esto no es un accidente, es un ataque terrorista, hay que cambiar la dinámica de compra y venta de lo que estamos haciendo en corto y en largo, capitalismo de amiguetes, forrarse durante una desgracia, se llame pandemia, COVID, Dana, 11S, me da lo mismo. Es algo como muy transversal que hemos visto en los últimos años y que no sé si ocurrió realmente, la verdad, pero el país en Estados Unidos se quedó en shock y afectó a todo el mundo, que es un poco lo que pasa cada vez que en Estados Unidos ocurre algo muy grave, en el caso de aquellos atentados o en el caso de todo lo que ha ocurrido después en torno al capitalismo, no digo en torno a atentados de ese tipo. Bueno, yo lo que he leído es que está inspirado en hechos reales, no sé si existe la figura como tal de este joven que está cuestionado y eso, pero
Pero desde luego lo que sí que sabemos es que un montón de profesionales financieros estuvieron trabajando durante el 11 de septiembre para enriquecerse. Y supongo, no sé si Tenenbaum se fija en esto, lo que ha conseguido es trasladar muy bien la atmósfera, porque llega un momento que en cierta manera simpatizas con el tipo, porque está señalado en la oficina, de pronto tiene un gesto así muy habilidoso, de pronto mucho aplauso, a la vez están en un contexto de una inmoralidad tan salvaje, de una frialdad tan absolutamente bestia, que es una pasada. Y luego, a mí hay una cosa que me interesa mucho, que es la relación entre el miedo y el poder económico. Cómo el miedo que genera un evento tan catastrófico como este, lo que hace es movilizar los mercados completamente. Y fíjate lo que ha pasado en cuanto Donald Trump ha anunciado los aranceles, que se han desplomado las bolsas en todo el mundo, que tiene consecuencias y es una suerte de cascada de reacción en cadena que va afectando a todo, ¿no? En este caso, durante un atentado, que lo haya retratado tan sencillamente, porque todo ocurre en la oficina de unos operadores de bolsa, ¿no? Y entre llamadas y entre reuniones. Sí, la manera de rodar también el corto no es un plano secuencia, pero es un casi plano secuencia que te mete dentro de la oficina, que también hablábamos hace unos días en adolescencia y en otras apuestas cinematográficas donde se juega mucho a eso porque te mete mucho más dentro de la escena. Me imagino un plano secuencia de las horas previas al anuncio de Trump por los despachos, si es que estaba en la Casa Blanca, porque a lo mejor solo vemos cuando comparece y el resto del tiempo está, que también lo vemos jugando al golf, pero creo que ayuda mucho ese tipo de rodajes a meterte en esa ansiedad bestial de ese entorno de tiburones que vemos en ese corto y que vemos ahora mismo en la Casa Blanca, porque evidentemente están yendo a forrarse. O sea, cuando le oyes hablar de la guerra de Ucrania, muy al principio tuvo el cuidado de decir vengo a conseguir la paz. Ahora ya estamos en otra cosa, estamos en operaciones a corto y a largo, como dice también en este docu Los tiburones, ¿no? de la City. Sí, la deshumanización. Bueno, es muy recomendable, os lo recomendamos. De hecho, creo que se puede ver en Filmin. Lo que pasa es que está tan difundido ya, ha obtenido tantos premios que está incluso en YouTube subido. Y creo que de forma oficial, o sea, no creo ni siquiera que sea muy ilegal, pero está subtitulado y todo. Y como os digo, si conectáis TikTok o Instagram, es muy fácil que os salte porque estos días se ha convertido en enormemente viral porque nos recuerda un poquito todos estos movimientos que están sucediendo a día de hoy. El super spoiler no lo puedo contar, ¿no? ¿Tú has visto el final? No, el final es magistral, no lo cuentes así, la gente se ve los 20 minutos y no se los estropeamos. Ah, joder, pero es que así no podemos sustituir. Aguanta. Bueno. Que la gente lo vea y nos lo comente. Vale. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo. Pues tiempo para la literatura, tiempo para abrir un libro en la cafetera con Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, cafetera. Con alguna recomendación, ya lo sabéis, con algún libro, algún título. Oye, tenemos un montón de libros además que sortear entre los oyentes de la cafetera, que siempre voy diciendo, a quien se haga suscriptor le enviamos directamente un libro. Pero esta semana de lo que vamos a hablar es de La voz de los libros, de Maribel Riaza, que es un repaso a la historia de los libros. A la historia de la lectura, más exactamente. De hecho, a mí me ha parecido muy interesante. Es una novela que se publicó, un ensayo más bien, que se publicó la primavera pasada y se centra en los lectores, ¿no? ¿Qué pasa con los lectores? ¿Cómo leemos? ¿En qué estado nos llegan las historias? Y Maribel lo que hace en este ensayo, que es muy divulgativo, muy interesante, y me ha recordado un poco en sus ambiciones al infinito en un junco de Irene Vallejo, te cuenta un poco cómo leía la gente antaño, cómo se lee ahora y cuál es nuestra relación con la lectura, e incluso te cuenta cómo la lectura muchas veces ha impulsado revoluciones sociales. Y es muy interesante todo lo que nos cuenta Maribel en esta voz de los libros. El ayer, el hoy y también el mañana de los libros. Conversamos con Maribel Riaza. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Maribel Riaza, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Oye, haznos una aproximación a la voz de los libros. Pues La voz de los libros es una historia de la lectura
en concreto de lo que hoy llamamos la lectura en voz alta, pero que en realidad ha sido como se ha leído a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque hoy en día es un concepto completamente diferente al que tenemos cuando pensamos en leer, pensamos en que lo hacemos en solitario y en silencio, pero esto, si lo miramos con perspectiva histórica, es algo muy reciente, que tiene tan solo 100 o incluso 200 años según los países y las clases sociales. Lo habitual, hasta hace, como digo, no mucho, era leer en alto y leer acompañado, leer como una fiesta. Entonces, la voz de los libros es ese recorrido histórico desde los escribas, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media y diferentes momentos históricos hasta nuestros días. Claro, esto es alucinante porque antes se leía en alto. El ejercicio íntimo de la lectura es posterior, ¿no? Sí, claramente. Hay muchas razones para que esto fuese así. Primero, la importancia que tenía la oralidad en otras culturas, como podía ser la antigua Grecia, pero por supuesto tenía mucho que ver cómo eran los libros. Lo que hoy en día llamamos libros eran rollos de pergamino o de papiro muy pesados, donde se escribía todo junto por la escasez del material. Estaba todo en mayúsculas, sin lo que hoy conocemos como puntos de signos de puntuación, ni espacios, ni nada. Entonces era muy difícil. Además, tengamos en cuenta algo también muy importante, que son los altos niveles de analfabetismo que existían, si tenemos en cuenta a toda la sociedad, y cómo solo unos pocos eran los que tenían acceso tanto a esa educación, o sea, a saber leer, como acceso a esos libros que hasta hace no mucho, en la era antes de la industrialización, era un producto de lujo, por lo cual la manera en la que la mayoría de la sociedad accedía a los libros, a la literatura, al conocimiento, era porque alguien tenía un libro y leía en alto a los demás. De hecho, al leer este libro me ha recordado un poco al Infinito en un junco de Irene Vallejo, y yo te quería preguntar de dónde te viene el interés por el acto de la lectura, porque no es un libro sobre libros, sino es un libro sobre leer. Sí, bueno, El Infinito en un junco, que es un libro maravilloso, tuvo mucho que ver porque, bueno, pues cuando comencé a ver ese boom que hemos tenido en estos años y que sigue estando hoy en día, del interés por conocer los libros, la historia de las bibliotecas y demás, me di cuenta que sí que existían ya libros sobre todas estas temáticas, pero que precisamente no existía ningún libro sobre nosotros, sobre los lectores y sobre el propio acto de leer. Y bueno, pues por mi actividad profesional, tenía muchas anécdotas, curiosidades recopiladas, y a partir de ahí pues fui investigando y bueno, pues acabó en el libro. Hablábamos antes de la lectura en voz alta, pero yo creo que nos cuentes un poco en qué momento empezamos a hacerlo en silencio y por qué. Bueno, ese proceso fue paulatino, con todas las cuestiones que he comentado al principio de la dificultad en el propio soporte del libro. Los romanos ya inventan el códice, que es el libro tal y como lo conocemos hoy en día, o sea, que con páginas, ¿vale?, que eran más asequible, pesaba menos y demás. Poco a poco luego llega la imprenta de Gutenberg y vamos produciendo una serie de innovaciones dentro de la humanidad, en la cual el libro es mucho más accesible. Los índices de alfabetización también, por supuesto, van aumentando poco a poco. Entonces, es un proceso paulatino que tiene un punto de inflexión muy importante a principios del siglo XX, con la aparición de los medios de comunicación de masas, ¿no? Pues cuando surge la radio, cuando surge el cine, cuando surge la televisión, tenemos otras formas de entretenimiento y vamos dejando de lado un poco ese hecho social que era la lectura en voz alta, y vamos pasando a una lectura en voz baja debido a que el libro ya es accesible, ya lo podemos tener de manera individual y tenemos también conocimientos, estamos alfabetizados y podemos leer, por lo cual se produce sobre todo a principios del siglo XX, pero bueno, dependiendo, siempre me gusta hacer hincapié en países y clases sociales, porque en España en los años 30 teníamos todavía pues como un 40% de analfabetismo, y entonces, bueno, la forma de acceder tanto a la educación como al ocio directamente de los libros seguía siendo la lectura en voz alta
por ejemplo, como hicieron en las bibliotecas pedagógicas de María Moliner, que se fueron de pueblo en pueblo leyendo en voz alta y dando a conocer los clásicos de la literatura. Entonces, bueno, un proceso muy, muy paulatino. ¿Dirías que en qué estado de salud está ahora la literatura? ¿Has estado reflexionando en torno a esto, su historia? Claro, ahora vemos, se lee mucho, pero se publican muchos libros, pero la gente, de pronto, la cultura audiovisual ha superado con creces a la cultura literaria, ¿no? O al consumo, en realidad. Pero, claro, decías, la literatura, a través de los libros también se generaron los movimientos revolucionarios. Hay una gran pérdida si poco a poco vamos dejando el libro de lado. ¿En qué estado de salud crees que está? Sí, bueno, España, por ejemplo, es uno de los países en los que más se publican, más se editan libros y los índices de lectura son muy bajos. Lo que ocurre que también me gusta, soy una persona positiva y si se estudian los datos estadísticos en los últimos 10, 20, incluso 30 años, vemos que ha habido mucho avance por eso mismo, pensando desde dónde venimos, ¿no? como sociedad y como país. Entonces, hoy en día sí que se lee. Las estadísticas lo dicen, se leen en diferentes formatos y medios, es decir, tenemos la forma digital y luego tenemos también el audiolibro, que bueno, pues es la transcripción de ese texto en papel a través de audio. Entonces, lo que sí que tenemos a disposición hoy en día son esa diversidad y variedad de formas de acceder a la literatura, al ocio y al conocimiento que antes no existía en ese desarrollo histórico que hago. Y lo interesante, bueno, pues es aprovecharlo en cada momento, el que sea más idóneo según la personalidad de cada uno y no denostar formatos, ¿no? Pues el papel sigue teniendo hoy en día, pues, una categoría y un prestigio que hay que mantener y que es interesante. No se trata de ir en contra de nada, pero tampoco denostar otras formas de acceso al conocimiento, como puede ser a través de la voz, del audio o a través de otros medios digitales. De hecho, yendo un poco más a las historias dentro del propio libro, cuentas grandes anécdotas de figuras universales, como que a María Antonieta le leían en voz alta, o la historia de cómo se creó el Frankenstein de Mary Shelley. ¿Podrías contarnos ahora la favorita de las historias que están ocultas en tu libro? Sí, hay muchísimas porque lo que he tratado es que sea un libro muy divulgativo, lleno de curiosidades o por lo menos de lo que a mí me llamó la atención con toda la investigación. Una de las que gusta muchísimo siempre en todas las presentaciones y eventos es la de la fábrica de tabaco cubanas, ¿no? Pues que pagaban parte del sueldo de cada uno de los trabajadores, que como sabéis son esas fábricas donde se lían los puros cubanos, de donde al no haber ruido, todavía no existía la radio ni nada, entonces pagaban parte del sueldo de cada uno de los empleados para que uno de ellos estuviese liberado, vamos a decirlo así, para poder leer. Y entonces les leían en voz alta a todos, porque claro, esas jornadas de 10, 12 horas liando tabaco, pues era muy aburrido, entonces era una manera de pasar el tiempo. Gracias a esto, estos trabajadores se convirtieron en la clase obrera más culta del momento, porque eran personas analfabetas, pero que, por ejemplo, escucharon El Capital de Marx, leyeron a Cervantes, leyeron a Shakespeare, leyeron con gran gusto El Conde de Montecristo. De hecho, por eso mismo, uno de los puros tiene este nombre y podemos encontrar varios guiños en las vítolas de los puros hoy en día, como Romeo y Julieta, Sancho Panza y similar. Y sin lugar a dudas es algo que influyó en la independencia de Cuba, porque José Martí, poeta y organizador de la independencia, fue lector de tabaquería. Entonces, bueno, pues como a través de la lectura en voz alta, este conocimiento y también el ocio pudo llegar a clases que eran completamente analfabetas y que de otra manera no podría haber sido posible. También, hablando de esta tradición oral, de leer a los demás, hablas por un lado de la relación de las mujeres con la cultura y con la lectura, y como transmisoras de cultura por un lado, y por otro como aquellas mujeres que estaban contratadas, entre comillas, por las aristócratas que utilizaban a sus empleadas como lectoras en voz alta. De hecho, una historia que a mí me ha llamado especialmente la atención es la de la condesa Matilde de Arotis. Háblanos un poquito de ella.
Sí. Bueno, pues el tema de las mujeres y la lectura en voz alta pues fue un tema también muy apasionante que fui descubriendo porque evidentemente las mujeres estaban fuera de lo que era la formación formal y solamente han tenido acceso a la universidad pues en los últimos 100 años. Entonces, la manera de acceder tanto al conocimiento como al ocio era a través de la lectura en voz alta y no estaba mal visto en el sentido de que si estaban haciendo cosas, mientras tanto, como por ejemplo estar cosiendo, hacer tareas domésticas, estar limpiando legumbres o algo de eso y que muchas veces el sacerdote o alguna figura les leyese en voz alta, estaba permitido y de esta manera fue como muchas de ellas pudieron tener ese acceso a la cultura y al ocio. Y efectivamente, dentro del servicio doméstico de aquellas clases que se podían permitir tener este tipo de empleados, pues estaba la figura del lector o lectora, en el cual, bueno, pues lo que hacían era pues leerles en voz alta cuando terminaban de cenar, en la siesta, en cualquier momento, de tener en cuenta que, a ver, no había tantas formas de ocio como tenemos hoy en día. Antes no tenían televisión, ni radio, ni internet, ni nada. Entonces, bueno, pues era un valor que se buscaba, el que la persona, además de cocinar o de hacer otras labores domésticas, supiese leer y leyese a los señores. Y para ir un poco ya cerrando, quería preguntarte un poco, bueno, por la lectura en el mundo actual, ¿cómo han aprendido a leer las máquinas y cómo leeremos nosotros en el futuro? Bueno, pues desde hace ya bastantes años, ahora que estamos con la explosión de la inteligencia artificial, las máquinas llevan ya mucho tiempo leyendo libros, han leído toda la producción literaria y bueno, pues gracias a eso ahora tienen un conocimiento y podemos interactuar con ellas. Las máquinas también ya leen los textos con voces sintéticas, con voces clonadas. Ya no son las voces esas robóticas que conocimos hace unos años. Se puede clonar la voz, el timbre de la voz, que es algo particular de cada persona, que tiene propiedad intelectual, porque como digo es algo único, incluso en gemelos es diferente. Y entonces, bueno, pues leen audiolibros y casi imperceptible de si lo está leyendo un humano o lo está leyendo una máquina. ¿Y cómo leeremos en el futuro? Pues ya existen experimentos de conexión directamente neuronales entre la máquina y la mente sin necesidad de intervenir ninguno de los sentidos, ni la vista, ni el oído, como lo tenemos en la actualidad. Por lo cual, bueno, quién sabe si en el futuro la literatura nos llegará directamente a través de la mente. En todo caso, a lo largo del libro también, fuera de este tipo de comentarios que pueden parecer así ahora mismo un poco distópicos o de ciencia ficción, que lo importante al fin y al cabo es el contenido, son las historias, es el conocimiento, es la ganas de conocer de los humanos, la curiosidad. Eso verdaderamente es lo que nos diferencia de las máquinas y que eso finalmente pues es lo importante. El cómo nos llegue ese conocimiento pues dependerá de la tecnología que como humanos seamos capaces de desarrollar, pero no me parece lo importante. Lo importante es que las historias sigan ahí y que podamos seguir disfrutando de ellas. Pues es Maribel Riaza, la voz de los libros en la editorial Aguilar. Maribel Riaza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo, Maribel. Gracias. Bueno, pues tiempo para los videojuegos, tiempo para explorar el arte digital, la cultura digital, el entretenimiento y ya sabéis que lo hacemos de la mano de la audiencia de La Cafetera hoy con el señor José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, buenos días. Buenos días. Además, Cuñat, a mí me gustan mucho estos ejercicios que llevamos haciendo desde, yo que sé, hace 2 temporadas por lo menos, que es un poquito de repaso, una mirada hacia la historia de los videojuegos. La verdad, que la tiene bastante desarrollada el señor Cuñat y hemos ido por décadas, por años. Ahora vamos a hacer del 2002 al 2004. O sea, porque se concentran tal cantidad de cosas
claro, allí vemos plataformas, vemos consolas, vemos títulos de videojuegos que tuvieron un éxito increíble, y entonces hay un montón de tela que cortar en esos 4 años, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí es donde otra vez vuelve a girarse la tortilla. Entonces, al final, si no vas haciéndolo en trocitos, hay tantas cosas importantes que te las vas dejando por ahí. Si recordáis, esto lo dejamos en el 99 con el anuncio del lanzamiento del PlayStation 2 y estábamos en la 6ª generación de consolas ya, con la Dreamcast, y la Dreamcast había perdido ventas ya solamente con el anuncio de la PlayStation. O sea, Sega empezaba a hacer aguas. Estaba la guerra de Sega-Nintendo y ahora vamos a entrar en una guerra nueva totalmente distinta. 2000, en aquellos años, claro, veíamos la tecnología, vemos cómo Internet empieza a dispararse, empieza a expandirse, cómo aparecen también en el teléfono móvil el 2G y un poquito las pruebas del 3G, el Wi-Fi empieza a extenderse a nivel consumo, claro, esto pega un vuelco también en un montón de cosas, ¿no? Sí, esto se puede narrar hacia todo el principio de la década. Un poco estas cosas son las que van poquito a poquito entrando. El Bluetooth también empieza a aparecer. Entonces, todo este tipo de tecnologías son las que van a movilizar el futuro del videojuego en realidad. Ahora estamos con el nacimiento de Windows 2000 y el Windows Millennium Edition, que fue bastante desastroso, pero lo recordaréis como que era la versión de jugar. El MacOS, o sea, la versión de sistema operativo de Mac está en la versión 10, que sale ahora por primera vez, y andamos por los procesadores Pentium 4. Y con todo este ambiente es cuando sale a la venta definitivamente la Sony PlayStation 2, que romperá el mercado de tal forma que aún hoy, creo que ahora hoy no estoy seguro, pero hasta hace muy poquito, si no, era la consola más vendida de la historia. O sea que estamos hablando de un bombazo gigante. Claro, es que la Play 2 fue una revolución, marca el inicio de la 6ª generación de las consolas, incorpora el DVD también. Sí, exacto. En realidad, la generación se había iniciado con la Dreamcast, pero como esta tuvo tantísimas ventas, se considera que el arranque bestial fue este. El éxito que tuvo inmediato, en mucha parte, fue por el tema del DVD. Porque si recordáis, la Dreamcast tenía un CD un poco peculiar, pero esta, como tenía un DVD, había mucha gente que en vez de comprar un reproductor de DVD casero, que era lo que se llevaba entonces, era lo que estaba un poco en el mercado, pues se compraba una Play, tenía el reproductor de DVD y además una consola de última generación, con lo que eso ayudó muchísimo a que las ventas de la Play se dispararan de esa forma. Ahora mismo que tampoco tiene competidor. Claro. Y oye, y ahí hay un montón de... Claro, luego hay juegos de todo tipo que también entran en el PC, porque el PC también había evolucionado mucho su sistema, sus procesadores, el Pentium 4, ¿no? Sí, sobre todo empiezan algunos juegos como una revolución de los gráficos. Al final veníamos de la evolución del 3D, el 3D se pone más exagerado, claro, cada vez con nuevas mejoras. Entonces en este año justo se lanza el Counter-Strike, que era una versión que empezó como un pequeño mod de Half-Life, y que fue un bombazo y un súper éxito en un alto grado por el tema de las conexiones en red. O sea, digamos que hasta aquí nosotros no jugábamos en red, hablo de nosotros porque era lo que hacíamos nosotros, vaya, nuestra generación no había jugado en red, no había experimentado lo que era jugar con otro más que pantalla partida. Y en este caso podías enchufar 2 PCs con un cable y podía jugar cada uno en su pantalla, con una pantalla completa y jugar contra otro. Entonces fue cuando empezaron a aparecer los cibercafés, que eran los que inicialmente era para ir un rato a conectarte a internet porque tú no tenías internet en tu casa porque era caro o porque tenías que utilizar la línea telefónica y no estaba disponible. Entonces ibas a unos locales que había un montón de ordenadores y se llamaban cibercafés, pagabas 1 hora y podías echarte una partida o navegar. Entonces este juego, concretamente el Counter-Strike, fue una bomba para aquellos tiempos por el multijugador. Claro. Es algo que ahora nos parece tan normal, multijugador, pero entonces era una bomba. Pero, ¿qué estás diciendo, cuñá? Si me he hinchado yo a jugar al Counter-Strike, que me hinchaba yo ahí, recuerdo en la agencia F, está feo que lo cuente a estas alturas, pero bueno, yo creo que ya ha prescrito, que teníamos los ordenadores configurados en red y nos hinchábamos a hacer campeonatos. Claro, pero allá donde había una red tenías la posibilidad. Claro. Y bueno, Diablo 2 también, los Sims. Sí, es la época de Diablo 2. Diablo 2 es muy importante porque sentó las bases de los multijugador online, por lo mismo, porque permitía jugar en red. En este caso se podía jugar incluso por módem,
y se podía hacer cosas muy curiosas. Yo he jugado con un compañero de clase llamando por teléfono. O sea, primero llamabas por teléfono y le decías, oye, que me voy a conectar. Colgabas el teléfono, conectabas el módem y si había suerte te echabas una partidita de 10 minutos antes de que se colgara, porque yo qué sé, porque te entraba una llamada o por cualquier historia. Entonces, este fue también muy exitoso por eso. Y al mismo tiempo también es el año en el que salen los Sims, que es un juego que todos conocéis, que ya se hizo un especial de él, y que es el primer simulador de vida, por así decirlo, de este tipo. O sea, es el primero el nacimiento del género de simulador de vida. Y el primero de la franquicia de los Sims, que fue una sorpresa porque nadie se esperaba que eso tuviera el éxito que tuvo. Pero mira, ahí siguen todavía. Sí. Luego, claro, es que hay muchísimo material. Es que estoy viendo toda la relación de cosas que nos has enviado. Esto es muy vintage. A mí me gusta mucho hacer estos ejercicios porque siempre es como un poquito así de recordatorio de cosa nostálgica. Pero oye, el Final Fantasy X también, ¿no? En aquellos años, un poquito más tarde. Es más adelante. Sí. Es más importante antes, es que aparecen las consolas. Entonces, en 2001 aparecen la otra competencia. Aparece Nintendo, saca la GameCube, que es un éxito, pero no del todo. Acaba siendo un fracaso comercial, aunque es mucho más potente que todas las de su época. Y sobre todo Microsoft lanza la Xbox, que de repente aquí, sin venir a cuento y sin que nadie espere ninguna otra empresa que se dedica a hacer consolas, aparece la Xbox y rompe el mercado otra vez y vende un montón, haciendo básicamente un ordenador, un PC, con un Pentium 3 y una Nvidia, o sea, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce, y lo mete todo dentro de una caja con un disco duro, primera consola que lleva un disco duro, y ya está. Y crea su consola propia, que en realidad es un ordenador, un PC. Y por primera vez se abre un juego online, que es el servicio de Xbox Live, que es cuando permiten jugar, digamos que lo que estaba hablando antes del cibercafé con los PCs, pues esta consola ya lo hacía en tu casa. Entonces eso rompe otra vez el mercado y aquí definitivamente Sega dice, pues ya os quedáis vosotros ahí con las consolas que yo paso. Y esto tumba a Sega del todo. Wow. Entonces es muy, muy importante. Claro. Además es que, joder, las consolas en aquellos... Porque claro, dices, la Game Boy Advance, la Xbox, la GameCube, o sea, están todas forjándose las grandes consolas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. Sí, luego la siguiente en salir de ese mismo año, Nintendo saca, además de la GameCube, saca la Game Boy Advance, que es la consola portátil más vendida hasta ahora. Entonces, eso es otro bombazo. Sigue siendo... sin iluminar, o sea, fíjate que siguen vendiendo consolas sin iluminar y siguen teniendo éxito. Esta gente es que era de otro mundo. Pero bueno, ahí estuvo Nintendo liderando el mercado de las portátiles, al mismo tiempo que intentaba meterse en las otras. Y luego, oye, claro, estoy viendo toda la relación de lo que va ocurriendo en aquellos años. Seguramente muchos de los oyentes estarán recordando algunos de estos objetos. Tú los tienes, además, algunos los tienes ahí expuestos en la escuela incluso, ¿no? Sí, yo tengo algunas de estas. De hecho, tengo una Game Boy Advance que encontré el otro día en la basura y la restauré. Guau. Todavía se encuentran cosas así, sí, porque estas cosas o las compras de segunda mano o te las encuentras por casualidad. Claro. PlayStation 2 tengo unas cuantas también, porque como fue la más vendida, pues hay muchas por ahí. Claro. Bueno, hemos visto también en aquellos años, en aquellos maravillosos años de los 2000, el Grand Theft Auto, el 3. El 3, sí, exacto. El 3, que es el primero que abre un mundo abierto a lo bestia y que por primera vez empieza a tener lo que son los juegos ahora que estamos más acostumbrados, de mundo abierto, que tiene un mapa gigante. Pues este fue el primero que tuvo un mapa gigante y que, digamos, que inició esa historia. Luego está el Halo, que es el primer Halo, que es el que hace también que la Xbox se venda porque es exclusivo. Entonces, al ser exclusivo y poderse jugar online en multijugador, como los cibercafés, pues eso hace que, claro, te tengas que comprar la Xbox para jugar a ese juego. Igual que te tenías que comprar una Play 2 para el GTA, porque en ese momento todavía era así. Luego se portó a todo lo demás, pero en principio se hizo para Play. Luego sacan también el Final Fantasy, el primero con entornos en 3D de verdad, renderizados en tiempo real, y el primero que lleva diálogos en las voces, o sea, está doblado. El Metal Gear Solid 2, en fin, hay un montón de juegos de esta época que marcaron una época. Claro, es que estamos hablando hace 20 años. O sea, es que han evolucionado un huevo pero estamos en los inicios, porque en el Grand Theft Auto
Vice City. Esto en el año 2000, en el 2002, también tiene lo lanzan, el Tom Clancy, el Final Fantasy XI. Es que en 4 años lanzaron un montón. Sí, aquí lanzaron un montón y sobre todo estos todavía estaban definiendo cosas, porque cada uno de estos tenía su cosita. El GTA Vice City fue el primero que se hizo para móviles muchos años después, en el 2012. El Elder Scrolls 3, que se sale aquí también, es el que hace un mundo abierto, pero para el RPG, para juegos de rol. Entonces, cada uno marca su cosita. Aparece el Kingdom Hearts para PS2, el Final Fantasy XI, que decías tú, que es el primero que abren a mundo, o sea, a multijugador online, que es el que empieza con ese tema. Digamos que aquí, como con el avance de Internet, pues todo el mundo quiere que sus juegos puedan funcionar en Internet. Entonces, unos son juegos online masivos, otros son que te permite conectarte a otro. Entonces, todos aprovechan un poquito de eso. Claro. Ahí luego estoy viendo el Prince of Persia, pero es que claro, en aquellos años, porque en el 2003 también aparece la consola portátil, la de Nokia, la Engage. Sí, la Engage es una cosa que probablemente nadie recuerde porque pasó sin pena ni gloria, aunque ahora es muy cotizada. Es una de las cosas que a mí me gustaría tener porque es como muy alucinante. O sea, Nokia hacía unos móviles, os pongo un poco de antecedentes, para entonces los móviles guays eran los de Nokia. O sea, el que tenía un Nokia tenía ahí un señor móvil, con el respeto de BlackBerry, que era un teléfono lleno de botones, y los Nokia iban muy bien, eran súper duros, súper resistentes, la batería duraba 1000 años, o sea, todo lo que habéis oído de Nokia era así. Y Nokia dijo, pues voy a hacer también se podía jugar con una resolución muy asquerosa y en un monocromo, pero dijeron, pues vamos a hacer una consola que permita llamar por teléfono. O sea, en vez de un teléfono que juegue, lo hicieron al revés. Entonces le dieron una forma como más de consola, pero al mismo tiempo era un teléfono. Entonces, como teléfono era un asco porque tenía los botones por los lados, y como consola era un problema también porque tenía la pantalla vertical que tenían los móviles de esa época. Entonces, los juegos los tenía que adaptar a una pantalla vertical, lo cual no quedaba muy bien, y pues al final todo mal, ¿no? El color pobre, las pilas se agotaban, el teléfono era muy incómodo de utilizar, entonces todo mal, pero ahora, sin embargo, es un artículo como muy de colección, porque es una cosa pues muy rara. Poco después también aparecen otras consolas, en el 2004 ya, pero la Nintendo DS, la PSP, la Sony PSP, la PlayStation portátil. Sí, ahí ese es el final del último año del que quiero hablar porque ese fue bastante fuerte también. Justo antes sale, por no dejarlo, el Prince of Persia, el reboot de la franquicia, o sea, cogen aquel que había en los 90 y lo llaman igual, pero este es en 3D, y aparece por primera vez el Call of Duty, que esto es muy importante porque es una de las franquicias más exitosas a día de hoy todavía, y pues hace 25 años aproximadamente es cuando salió el primer Call of Duty. Y sí, llegamos al 2004, la Nintendo DS es la segunda consola más vendida de toda la historia, incluyendo a las portátiles, o sea, por debajo de la PlayStation 2, esta es la consola más vendida. La Nintendo DS fue un exitazo de ventas. Tenía 2 pantallas, es esta que se abre por la mitad como si fuera un libro, la parte de abajo es táctil con un lápiz y la de arriba es solamente pantalla. Retomando un poco el inicio de Nintendo, de las consolitas estas que se abrían por la mitad, las Game & Watch, pues un poco con esa estética. Y Sony saca una pedazo de consola que es increíble, de esta sí que tengo una, que es con una pantalla panorámica gigantesca, a todo color, una pasada, y con un pedazo de potencia gráfica similar a la PlayStation 2, o sea, llevarte la PlayStation 2 en el bolsillo en una pantalla gigante que no tiene comparativa ni con los móviles de la época, ni con las consolas, ni con absolutamente nada que hubiéramos visto. O sea, esta consola es una pasada. Lleva también un joystick analógico, como los que lleva la Play de verdad, la de consola de casa, y, en fin, todo lo que digas de esa consola, una pasada. Y lleva discos ópticos, unos discos ópticos especiales, como un mini CD, que es el que lleva el juego. Algo también que es una pasada, o sea, si la ves por dentro, es increíble el desarrollo de esa consola. O sea, esa consola es un juguete que es una pasada. Algo muy chulo. Y ya un procesador, antes de que se me olvide, un procesador MIPS R4000, que este lo nombramos, que es el que se fabricó en el 92, si no recuerdo mal, que eran los que llevan los ordenadores Silicon Graphics, que darían lugar a las películas en 3D, era con las máquinas con las que se hacían las películas en 3D, y además son los que dieron lugar al OpenGL, que es el acelerador, ya lo diré, el código con el que se genera en 3D el render en tiempo real de los motores de videojuegos, y además las tarjetas gráficas Nvidia, GeForce y tal salen de esta compañía,
y de los que crearon este procesador. Entonces esta consola lleva un procesador de una máquina con la que se hacían películas en 3D unos años antes, para que veáis qué bestialidad de consola era. Oh, ya ves. Y claro, llegamos al capítulo de los videojuegos de aquel 2004. Sí. Y entonces ahí, ostras, pero es que ahí, fíjate, tantos años han pasado y el Half-Life 2, que sigue siendo uno de los grandes videojuegos, uno de los mejores adaptados a la realidad virtual, de hecho con gafas, el Half-Life. Sí, exactamente. Pero fíjate, año 2004, o sea, 20 añazos, es muy fuerte. Sí. Y además GTA el San nacimiento Andreas. y la potenciación del Steam. El Steam con el que ahora todo el mundo se descarga los juegos en PC y los compra y tal, se potenció un montón porque el Half-Life se distribuyó así. Wow. El GTA San Andreas, que es el juego de PlayStation 2 actualmente que más se ha vendido en la historia, es el juego más vendido de la historia de PlayStation 2 y uno de los más vendidos de todos los tiempos. ¿El GTA? San Andreas, el San Andreas, concretamente. El San Andreas. Ostras, sí. Sí. Sigue en esas cifras. Pero ¿y por qué dices uno de los mejores videojuegos jamás creados? O sea, se te ve ahí aficionado. No, es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Esto está tipificado. Eso sí, de los más vendidos sí, pero he visto que has puesto que es uno de los mejores videojuegos jamás creados. Eso es muy contundente. Bueno, eso es una cita de... No soy yo. Eso era una cita. Es de los más importantes de la sexta generación y de los mejores videojuegos. Está considerado uno de los mejores videojuegos jamás creados por la crítica. Ah, wow. Ostras, yo fíjate que no he jugado a ninguno de estos. Igual que no. No. Pero es verdad que un día tendríamos que hacer un especial de estos súper grandes títulos, así de, pues eso, de atropellar, asaltar y todas estas cosas que, conozco su reputación, pero... Sí, lo que pasa es que habrás oído 1000 historias, porque cada uno lo juega de una forma. Yo tengo yo hace muchos años que juego al GTA y he hecho una partida un rato y me voy por ahí con el coche y ya está, ¿sabes? Y he hecho el 1% del juego en realidad. Pero llevo no sé cuántas horas jugadas, o sea, yo no juego, yo me paseo por allí, miro el escenario, alucino, porque es que hasta los últimos rincones tienen detalles, es una cosa increíble, lo de esos juegos, a mí me flipa solamente eso, ir por ahí y mirar. Ahora esta semana he descubierto que puedes poner unos cheat codes de estos, que izquierda, derecha, y haciendo combinaciones con el mando, seguramente esto lo sabe todo el mundo menos yo lo acabo de descubrir, y haces que aparezca pues un helicóptero o un avión, un coche especial. Entonces he podido volar el mapa, que a mí lo de volar me flipa, pero los aviones allí son complicados de coger. Puedes cogerlos, pero son complicados. Entonces, claro, puedes hacer aparecer un helicóptero y volarte por ahí, por encima de la ciudad, pues bueno, es una pasada. Yo alucino con ese juego. Claro. Pero yo paso de lo de pegarme con la gente y ir matando por ahí y tal, yo de esa parte la ignoro. Sí, pero yo no lo he... o sea, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo tal, y no he tenido la oportunidad, no he conectado, pero mira, sí que me... Sí, es un poco como el Red Dead Redemption, pero en vez de en el oeste, en ahora. Claro. Pero eso es el rollo. Claro, sí. En vez de ir a caballo, vas en coche o en moto, o en otra moto, o una moto que corre mucho, una que corre poco, un camión. Eso siempre lo ha tenido. Desde la primera versión de PlayStation 1, cada uno de los vehículos que cogías tenía unas características diferentes. Corre más, corre menos, derrapa más. Eso lo tiene muy bien controlado. Y ahora, claro, ahora es en 3D, flipas más. Porque aquel era cenital, una vista cenital y era plano. Claro. Y yo ya alucinaba con aquel. Claro. Pero entre eso te pones música en la radio, puedes elegir la emisora, esta no me gusta, pongo otra. Las canciones son canciones de verdad, de ahora, de la radio. Incluso hay artistas famosos que hablan en esa radio, que ponen discos en una determinada hora. Es muy flipante, lo del entorno de ese juego es bastante alucinante. Y luego está todo lo que lleva detrás de la historia y eso, que yo he pasado a 1000 por hora, pero para que le guste, claro. Está guay también. Claro, es una pasada. Pero bueno, el Halo 2. El Halo 2, sí. Que es el más popular de Xbox Live de esa época y que ayudó, lo mismo que los otros, ayudó a potenciar el juego en línea. Y el último a señalar de la época es el World of Warcraft. Claro, que eso es el primero de estos que se convierte, el WoW, vaya. El primero que se convierte en multijugador masivo también. Claro. Y que ayudó también al multijugador masivo. Como veis, lo que va es hacia la evolución de que Internet se dispare y nos hemos quedado en el 2004. Así se entiende también un poco con este proceso de análisis desde antes, ves un poco el proceso de cómo nos hemos metido Internet en el bolsillo en 4 días. Claro. Y cómo hemos pasado de nada a esto, en mucha parte impulsado por esto, porque al final
tenías internet en casa y necesitabas una conexión bestia para jugar a juegos o para ver... Aquí todavía no se veían películas y esas cosas porque todavía estaba muy verde. Pero lo que empezó a empujar fue esto, porque ahí necesitabas una conexión de alta velocidad, porque realmente para conectarte a internet a leer el mail o a 4 chorradas más no te hacía falta una gran tasa de transferencia. Para esto ya sí. Claro. Bueno, entonces pues esto desarrolla lo otro desarrolla lo uno, y esto es lo que va haciendo que la rueda se vaya haciendo gorda. 4 años que supusieron cambios muy importantes en plena explosión de Internet del 2000 al 2004, con también innovaciones en videojuegos tan sonadas como estos títulos. Pues señor Cuñat, gracias, siempre es un gusto hacer este repaso a la historia de los videojuegos. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y un saludo a todos. Cuídate mucho. Gracias.